Bienvenidos a Natural Fit, tu centro dedicado a la salud y el bienestar. En esta oportunidad he querido abordar un tema que tal vez muchas personas le den poca importancia, pero considero que es una de las razones de muchísimas afecciones que existen hoy en día. Hoy hablaremos del tema de la ingesta del agua. Yo sé que en el proceso usted se preguntará, ¿es esto tan necesario? ¿Cuáles serían las consecuencias de no ingerir la suficiente agua? ¿Puedo sustituir el agua por mis bebidas favoritas como son refrescos, agua carbonatada, jugo? Lo que es esas y otras incógnitas vamos a tratar de resolverla el día de hoy. Trataremos de abordar todos esos puntos que son necesarios por el cual nos dirían cuál es la importancia de la ingesta de agua. Entonces, como punto de partida, iniciaríamos diciendo, o tendríamos como premisa, que nuestro cuerpo está compuesto por aproximadamente de un 60 a un 75% de agua. La mayor parte de la composición de nuestro organismo es agua. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros bebemos agua, lo que estamos ingiriendo es hidrógeno y oxígeno. El agua está compuesta principalmente por dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Por eso es que la fórmula del agua es H2O. Pero ¿qué sucede? Individualmente de que el agua tenga dos moléculas de hidrógeno, la única molécula de oxígeno es incluso hasta 8 veces más grande que las dos moléculas de hidrógeno sumadas. Eso quiere decir que cada vez que nosotros ingerimos agua, lo más que nosotros ingerimos es oxígeno. Y el oxígeno se podría considerar que es vital para muchísimos procesos internos, incluidos los procesos principales de la célula. Incluso la producción de energía del cuerpo, el ATP, el ácido trifosfato, es requerido oxígeno, ya que una de las formas de las células producir energía es a través de lo que es la oxigenación o respiración celular. Esa es la forma más efectiva de las células producir energía. Cuando no se produce energía por este método, que se produce por otro método que tienen las células de producir energía, que es por fermentación, que esto se produce cuando, por un ejemplo, ingerimos demasiados alimentos ultraprocesados y existe una abundancia excesiva de la glucosa. En esta fase, la glucosa se suele fermentar, suele producir ácido láctico, y en ese proceso las células se ven obligadas hasta cierto punto a producir energía de este modo. ¿Qué sucede? Cuando las células producen energía en este modo, que sería por fermentación, la producción de energía es más ineficiente. ¿Y qué sucede? Como esto es un estado de contingencia, donde regularmente se producen ciertas anomalías poco saludables, como es la glicación, que es la muerte celular, cuando las células se les pega la glucosa y entre ellas se pega y se asfixian y mueren. Esto sería lo que denominaríamos glicación. La célula en este estado, en lo que es la fermentación, regularmente no trabaja de forma eficiente, y si esto se lleva a cabo por mucho tiempo, por largos periodos de tiempo, la célula puede volverse loca y en el proceso convertirse en una célula cancerígena. Este tipo de célula, teniendo en cuenta que esto es un estado de contingencia donde hay un exceso de glucosa en la sangre, el nucleolo de la misma se vuelve inestable y esta, al convertirse en una célula cancerosa, suele consumir el azúcar en sangre hasta 10 veces más rápido que una célula normal. Pero producto de eso, ese tipo de célula comienza a causar estragos. Uno de las cosas que suele hacer es incluso el producir tumores, ya que al
la célula estará en este estado donde consume hasta 10 veces más azúcar que las células normales, algo tiene que ser con ese azúcar. Y en este caso, lo que hacen las células cancerígenas es comenzar a producir tumor. Entonces tenemos que evitar que la célula caiga en ese estado. Otra cosa que debemos considerar es que, por un ejemplo, cuando nosotros no ingerimos suficiente agua, en el caso de los hombres, podemos provocar lo que es la difusión eréctil, ya que cuando no ingerimos agua, la sangre suele espesarse más de lo normal, y en ese caso, como el pene del hombre, por un ejemplo, está compuesto por ciertos capilares, que son pequeños conductos por donde pasa la sangre, al la sangre estar mucho más espesa, se dificulta el paso por estos capilares, y por eso en el tiempo puede provocar difusión eréctil. Incluso esas personas, esos hombres que suelen tener esta afección, pueden ver cómo esto mejora de forma significativa o desaparece inmediatamente, comienzan a beber el agua adecuadamente. Otra cosa que se produce en el proceso de usted no ingerir la suficiente agua y producto de esto, que la sangre se espese, es que su corazón tiene que latir con más fuerza, ya que en vez de latir para poder mover la sangre con cierta viscosidad, en este caso la normal, inmediatamente la sangre se espesa, el corazón tiene que latir más fuerte porque la sangre viscosa es más difícil de bombear. Entonces, en este sentido, se podrían producir algunas anomalías, como es que nuestro corazón crezca de tamaño y que se produzca cualquier accidente cardiovascular en este sentido. Otra situación que podríamos mencionar es que cuando usted no ingiere la suficiente agua, producto de eso, por un ejemplo, se puede la sangre volver más viscosa, y teniendo en cuenta que la sangre es prácticamente la vía por donde se mueven todas las células, usted podría entorpecer absolutamente todos los procesos que tengan que ver con la intervención de las células, absolutamente todos. Con esto ya sería mucho que decir, teniendo en cuenta que la mayor parte de los procesos internos, quienes los llevan son las células. Entonces, el producto de nosotros no ingerir agua, aparte de que evitaríamos ciertos procesos eficientes de las células, es que también entorpecemos totalmente su trabajo. Otra cosa que podríamos considerar, siguiendo mencionando todas esas afecciones o algunas de las afecciones que se producen producto de no ingerir agua, es que en el caso de las mujeres, por un ejemplo, en su periodo o en su menstruación, se podría presentar de que este se prolongue y sea más doloroso. ¿Por qué? Cuando las mujeres están en su periodo, regularmente, que es un proceso donde se genera el endometrio, que es una mucosa que se prepara para lo que es la reproducción, y a la mujer no quedar embarazada, comprende lo que es una descamación o un desprendimiento, el cual regularmente la mujer suele sangrar en este proceso. En ese mismo proceso se produce una sustancia denominada prostaglandina. La prostaglandina, al igual que otra sustancia que es sintetizada por una enzima denominada ciclooxigenasa, participan en ciertos procesos vitales del organismo, entre ellos lo que es la producción de fiebre, lo que es la producción de inflamación en esa zona donde están sucediendo anomalías, e incluso la coagulación de la sangre es producido por esta sustancia para que incluso el sistema inmune se incite a participar en la reparación de esas zonas donde se han producido esas anomalías. En el caso de la mujer, el desprendimiento del endometrio. Incluso una de las cosas que genera que se produzca la mucosa estomacal para proteger el estómago del ácido gástrico es justamente estas sustancias que se producen producto de la sintetización de la enzima ciclooxigenasa. Entonces, hasta cierto punto, si usted se fija, es vital el agua para estos procesos. Cuando, por ejemplo, la mujer
no ingiere la suficiente agua, puede ser que en sus periodos suceda la anomalía de que se prolonguen más de lo adecuado. Igualmente en todo este proceso sientan más dolor, porque en este proceso, como les mencioné anteriormente, se produce la prostaglandina, que es prácticamente quien permite que a la persona se le produzcan ciertos procesos inflamatorios, ciertos procesos donde puede darle fiebre, donde la sangre se coagule para evitar ciertas anomalías. Y si, por un ejemplo, usted no ingiere la suficiente agua, en el caso de las mujeres, estos procesos podrían ralentizarse porque usted lo está haciendo con una sangre más espesa. La salida del endometrio será mucho más duradera y en ese sentido pueden suceder anomalías como que la mujer sufra por más tiempo y que el periodo le dure mucho más tiempo. Otra de las afecciones que podríamos provocar producto de no ingerir la suficiente agua es que, por un ejemplo, las arterias no se lubriquen. Y producto de esto ya sabemos que tantas anomalías se producen en las arterias por no estar lubricadas, como por un ejemplo puede producirse lo que es la arteriosclerosis, entre otras funciones que tienen que ver con el movimiento y la lubricación de las arterias. Entonces, otro, por mencionar aunque sea uno más de las afecciones, teniendo en cuenta que son muchas las que se producen por no ingerir la suficiente agua o no ingerir agua, es que, por ejemplo, podríamos provocarnos ciertos trastornos estomacales. Incluso esas personas que sufren de gastritis regularmente es producto de no ingerir la suficiente agua. Y usted dirá, ¿por qué sucede esto? Cuando usted no ingiere suficiente agua, usted entorpece en todos los sentidos todos los procesos gastrointestinales. Por ejemplo, el estómago, para poder digerir los alimentos, aparte de producir ciertas enzimas en el páncreas o con ayuda del páncreas, produce lo que es el ácido clorhídrico, el cual es el ácido que prácticamente fragmenta todos esos alimentos y descompone todos esos alimentos que usted ingiere. Y el componente principal del ácido clorhídrico es el agua. Si usted no ingiere la suficiente agua, el cuerpo no puede producir la cantidad suficiente de ácido clorhídrico para que los alimentos se digieran bien. Entonces, ¿qué sucede? Si usted, por un ejemplo, no digiere bien los alimentos, esos alimentos se van a fermentar y en ese proceso van a acidificar el estómago y van a provocarle síntomas como el reflujo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted comienza a sentir estos síntomas, regularmente usted lo primero que hace es ir al médico. Al médico, lo primero que va a abordar esa gastritis es suponiendo que es por una producción excesiva del ácido gástrico y le va a medicar con un medicamento que va a inhibir la producción del ácido clorhídrico. ¿Qué sucede? Si usted se fija o analiza lógicamente, esto es contraproducente porque usted va a provocar, aparte de hacerse dependiente de este tipo de medicamentos, de que se produzca aún menos ácido clorhídrico, que es el que va a digerir eficientemente esos alimentos. Y a la medicina no solucionarle este problema, posiblemente más adelante lo aborde con decirle que tiene que consumir enzimas digestivas. Entonces, otra cosa que debe considerar es que, por un ejemplo, la mucosa del estómago, que protege el estómago de ese ácido que se produce en el estómago, está compuesto principalmente por lo que es bicarbonato de sodio. Y el bicarbonato de sodio que produce el cuerpo principalmente lo produce a través de lo que es el agua y el sodio contenido en el cuerpo. O sea que usted no consume suficiente sodio o suficiente sal y no ingiere la suficiente agua, y usted tampoco va a producir de forma eficiente el bicarbonato de sodio que requiere el cuerpo para alcalinizar el ácido del estómago. Y producto de eso puede sufrir muchísimas anomalías,
como son las úlceras sangrantes, la gastritis y demás. Por ustedes estabilizar el mecanismo natural del cuerpo para lo que es todos los procesos gastrointestinales. Entonces, si usted se fija, son muchos los problemas, y eso que no lo hemos abordado todo, pero son muchos los problemas que se producen producto de no ingerir la suficiente agua. Usted se preguntará entonces, ya que tiene consciente todas estas anomalías, entonces, ¿qué cantidad de agua puedo tomar para evitar todos estos estragos? Tal vez usted por ahí ha escuchado ciertas reglas que para mí carecen un poquito de sentido. Una de ellas, por ejemplo, es la famosa regla de los 8 vasos de agua, que yo hasta cierto punto lo abordo de forma lógica y digo, ¿cómo a todas las personas se le va a dar 8 vasos de agua cuando la ingesta de agua en muchas situaciones depende incluso de las actividades físicas del usuario? Y tomando en cuenta ciertas cosas como el hecho de que no todo el mundo tenemos la misma complexión física, para mí no se hace lógico que se pueda estandarizar de que la ingesta de 8 vasos de agua para todo el mundo sea suficiente o sea necesario. ¿Por qué? Yo diría que para una persona adulta que tiene ciertas actividades físicas en el día, como moverse a su trabajo, volver de su trabajo a su casa, moverse a otros lugares y demás, hacer las cosas ordinarias en un cuerpo, no es lo mismo que un niño. Un niño, vamos a suponer, de 5 años. Tampoco es lo mismo que un joven. Tampoco es lo mismo que un anciano o una persona sedentaria que tiene muy pocas actividades físicas. Tampoco yo diría que es lo mismo para una persona que es atlética. Entonces, en ese sentido, si usted analiza lógicamente, es casi imposible que la ingesta de 8 vasos de agua cubra las necesidades en los diferentes ámbitos. Entonces, para mí se hace más lógico otra fórmula con la que me he topado, que es la de medir la cantidad de ingesta de agua por peso corporal. Que en este caso, si lo medimos en libras, por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene 160 libras, esto lo divide entre 16 y esto le dará como resultado la cantidad de vasos de 250 mililitros que usted debe tomarse como base al día, teniendo en cuenta que esta agua usted debe distribuirla en el día. No es que se la va a tomar de golpe, sino que la va a distribuir en el día. Y si usted decide medirlo en kilos, vamos a suponer que usted tenga 70 kilos, esto usted lo dividiría entre 7 y igualmente le va a dar los vasos de agua de 250 mililitros, que es el equivalente a 8 onzas. Que eso hasta cierto punto, una botellita de agua ordinaria sería prácticamente la mitad de una botellita de agua. En una botellita de agua que regularmente tiene 16 onzas, hay unos 500 mililitros de agua. En este caso tendría 2 vasos de 250 mililitros. Esta prácticamente sería para mí la fórmula adecuada para la mayoría de las personas, teniendo en cuenta de que aquí es por peso corporal. Usted también tendría que considerar el hecho que para personas como son las sedentarias o esas personas que tienen muy poca actividad física, podrían incluso ingerir un poquito menos de esta agua. Y para el caso de los atletas sería totalmente inverso. Esta sería, para el caso de los atléticos, sería como la base de donde ellos van a partir. La ingesta mínima de agua debería ser esta. Y teniendo en cuenta que un atleta podría, entre el sinnúmero de actividades físicas que puede desempeñar o desarrollar, puede también hacerlo a diferentes grados, es prácticamente imposible determinar con exactitud qué cantidad de agua necesita un atleta. Pero aquí lo que se recomendaría es que, tomando esto como base, usted como básico, siendo atleta,
debería ingerir como mínimo esta cantidad de agua y a partir de ahí, por demanda del cuerpo, tratar de sopesar la ingesta de agua. O sea, usted por ejemplo ingiere esta cantidad de agua como base y ya cuando usted le dé sed sin llegar al punto de sentirse extrema, comienza a ingerir agua por lo que le demande el cuerpo. Y esa sería más o menos una forma un poco más estable de un atleta ingerir agua. Entonces, también abordamos el punto que mencionamos anteriormente al inicio del video, de que usted tal vez se haría la pregunta: ¿puedo sustituir el agua por mis bebidas favoritas, ya sea jugo, refresco, agua carbonatada y demás? Tengo para decirle que no es lo recomendable. Usted dirá, ¿por qué si son todo líquido? ¿Qué sucede? La única sustancia que el cuerpo, al usted ingerirla, no libera enzimas digestivas es el agua. La única sustancia que no libera enzimas digestivas y muchos otros procesos que implican los alimentos es el agua. El agua sin ningún añadido. Entonces, en este sentido, usted tendría que considerar que cada vez que usted ingiere refresco, cada vez que usted ingiere jugo, cada vez que usted ingiere agua con algún agregado, usted prácticamente está provocando de que el cuerpo lo trate como alimento. ¿Qué sucede? Cuando el cuerpo trata como alimento estas bebidas, inmediatamente libera ácido clorhídrico, libera enzimas digestivas y en ese sentido en el tiempo puede provocar ciertos trastornos gástricos, porque usted prácticamente para una sustancia que es muy sencilla está liberando sustancias para sintetizar ciertos componentes sólidos. Entonces por eso es que usted ve que algunas personas terminan o dándole gastritis o una úlcera sangrante y un conjunto de cosas producto de ciertos hábitos de vida que son inadecuados. Entonces, en este sentido, no es recomendable. Ustedes no saben el sinnúmero de personas que me he topado que suelen sustituir el agua por ciertas bebidas y llegan incluso al grado de decir que después de cierto tiempo el agua hasta les da náusea. Hasta le da náusea. Entonces, imagínense a qué grado de daño lleva esa persona a su cuerpo por estas faltas que regularmente lo prolongan en el tiempo. Entonces, estas son de las cosas que debemos considerar para ya cambiar ese chip de cuál es la importancia que debemos darle a la ingesta de agua, sabiendo que el de no ingerir agua puede producir muchísimas anomalías totalmente negativas a nuestro organismo, cosas que regularmente vemos de forma periódica, como es la gastritis, las úlceras sangrantes, que tenemos la piel reseca, que tenemos cierta descamación constantemente, que incluso tenemos picazón en la piel. Muchas de esas afecciones es producto de la poca ingesta o la ingesta inadecuada de agua. Entonces, sabiendo esto, ya sabemos que tenemos que cambiar esos hábitos, ingerir más el agua, teniendo en cuenta que esta la tenemos que tratar de distribuir durante el día, no beberla en un punto del día en específico, para que su cuerpo se acostumbre a percibir de que en el medio que los rodea usted tiene agua para hidratar el cuerpo en todo el tiempo, porque hay personas que, por un ejemplo, se acostumbran a beber agua en la noche, pero lo único que hace es indicarle al cuerpo que usted posiblemente está en un ambiente de contingencia y que durante el día no tiene la forma de adquirir el agua. Entonces, cuando usted hace este tipo de cosas, regularmente se apagan ciertos receptores de su cerebro que son los que indican la sed, o son los que promueven la sed, porque una de las cosas que provoca la sed es el estrés. Entonces su cuerpo, para evitar, analizando el medio en que usted se rodea, que usted tal vez no tiene la forma de adquirir agua en el día, y evitar que la sed lo estrese, desactiva ciertos receptores de la sed. Otra cosa que, por ejemplo, se produce es que cuando usted no ingiere la suficiente agua,
el caudal de su vejiga disminuye, porque la vejiga se encoge hasta cierto punto. Es como si se convirtiera en una pasa gigante donde el caudal del agua se reduce sustancialmente. Entonces, para nosotros volver o revertir ese problema, tenemos que comenzar a ingerir la suficiente agua, ya sea por este cálculo o cualquier otro método, para que su vejiga se hidrate y vuelva de nuevo a retener la cantidad de agua necesaria para mantener su cuerpo hidratado. Y esto no sucede de la noche a la mañana. Los primeros días usted verá que, por un ejemplo, que es algo de las cosas que posiblemente le incomoda en este proceso, es que tendrá que ir numerosas veces más al baño. Pero esto es porque su vejiga no puede contener el agua suficiente y usted le está dando regularmente la cantidad de agua que requiere almacenar, y va a comprender un proceso de hidratación donde va a comenzar a tomar su tamaño normal, y así como se amplía para poder sostener un caudal de agua mucho más amplio, así mismo van a ir disminuyendo las veces que usted va al baño, porque regularmente, como le dije, usted va a ir en un principio esas veces al baño es porque su vejiga se encuentra muy pequeña, se encuentra encogida y no puede sostener el caudal de agua necesario. Pero con el tiempo usted va a ver cómo usted después, más adelante, irá muy pocas veces al baño, porque ya su vejiga estará en capacidad de contener todo el agua necesaria para mantener su cuerpo hidratado. Entonces, tomando todo esto en consideración, no está de más decirle que siempre recuerde que su salud y bienestar es lo primero.